Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que estoy haciendo sobre historia del pensamiento económico. Hoy, para hablar de Milton Friedman, tenemos al profesor Francisco Cabrillo, que es secretario del patronato de la Fundación de Civismo, economista y hasta su jubilación era catedrático de Economía Aplicada y de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y es colaborador habitual en Expansión. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar esta invitación. Encantado, como sabes. Como siempre digo en estas entrevistas, creo que para hablar de aportaciones a la ciencia económica, para hablar de escuelas de pensamiento económico y de autores, es importante conocer a esos autores, ¿no? Más allá de lo que dijeron. Y como sabe, como además he dicho, hoy vamos a hablar de Milton Friedman. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerle es si puede contarnos brevemente quién fue Milton Friedman. Milton Friedman fue seguramente el economista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Esto no lo digo yo, lo dice Gary Becker, el economista más importante y más influyente. Es decir, en Friedman se dan dos aspectos: el aspecto de economista teórico y el aspecto de economista que entra en temas de política económica. Él siempre dijo que era, dice más o menos literalmente, dice, yo me interesé en la política económica o en la difusión de las ideas económicas y de políticas económicas a tiempo parcial. Ante todo, él se consideraba como un economista teórico, fue un gran economista teórico. Pero además a Friedman se le conoce por otra cosa, y es que para mucha gente es el prototipo del economista liberal. En el sentido no solo de que tuviera ideas liberales, sino que ha habido incluso personajes literarios inspirados en la figura de Milton Friedman, donde aparece esta persona que razona todo, que es lo que llamaríamos la personificación del Homo economicus, casi a veces como caricatura. Esto ha sido Milton Friedman. Por tanto, es un personaje clave para entender el pensamiento económico de la segunda mitad del siglo XX. A Friedman se le identifica como autor monetarista, ¿no? Quizá una de las diferencias, y usted que sabe más me corregirá si me equivoco, una de las diferencias, decía, que tiene con quizá los liberales de la escuela austriaca es que Friedman es un empirista, ¿no? No sé si está de acuerdo con eso o si cree que las diferencias van más allá, digamos, dentro de la familia de los liberales. Bueno, hay muchas diferencias, pero tienes toda la razón. Es decir, Friedman creía en la economía como ciencia empírica. Es decir, la obra de Friedman está basada en un modelo teórico sólido que debe ser contrastado. El propio Friedman escribió un artículo muy influyente sobre metodología. Él no le dio gran importancia a ese artículo, pues no le daba gran importancia a la metodología, pero creo que es el artículo de metodología más citado en la literatura económica de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí define el método del economista, es exactamente como lo has dicho tú, poniendo énfasis en que hace falta un modelo teórico sólido, pero luego que la economía debe ser contrastada. Una forma sencilla de decirlo era que la obra de Friedman es Marshall más econometría, es decir, Marshall, el gran economista británico, inglés, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más estimaciones empíricas de las teorías. Y si nosotros nos cogemos un libro de historia del pensamiento económico o cursamos esa asignatura en la universidad, digamos, ¿por qué se estudia Milton Friedman? ¿Cuál es su aportación principal a la ciencia económica? Bueno, Friedman diríamos que hoy es un personaje difícil de entender por una razón. Es que hoy todo el mundo está muy especializado. Todo el mundo tiene su campo. Friedman tiene varios campos de especialización. Básicamente dos, que fueron los cursos que impartió en Chicago durante muchos años. Uno, el curso de microeconomía o teoría de precios, como a él le gustaba llamarlo,
y el otro el curso de teoría monetaria. ¿Por qué es más conocido? Pues por el público en general, por la teoría monetaria. Es decir, en los años 60, 70, el debate en economía era keynesianos frente a monetaristas. Y la figura de los monetaristas era sin duda Milton Friedman. Y por ahondar más en esa diferencia, en esa contraposición con los keynesianos, ¿no? Para alguien que es lego en esta materia, ¿cómo le explicaríamos cuál es la diferencia fundamental en la teoría monetaria de Milton Friedman que le opone a los keynesianos? Bueno, dices bien lo de los keynesianos, porque cuando a Friedman se le ha intentado enfrentar a Keynes personalmente, él siempre decía: no, Keynes era un economista muy interesante. Dice, no diría yo tanto de algunos de sus discípulos, ¿no? Pero básicamente en este campo el argumento era el siguiente. En teoría monetaria, la idea de Friedman es el dinero importa. Friedman hizo mucho estudio empírico, pero por poner el ejemplo más conocido, su estudio sobre la Gran Depresión, que forma parte de su monumental Historia Monetaria de los Estados Unidos. ¿Cómo explica Friedman la depresión? Fundamentalmente por una errónea política monetaria de la Reserva Federal, al permitir que cayera la cantidad de dinero, y en su opinión esto provocó la recesión posterior, que al principio, tras la crisis de 1929, no había ocurrido. Los keynesianos han sido más escépticos con respecto a la política monetaria y pusieron el énfasis en la política fiscal. Una parte del keynesianismo mantenía la tesis de que la política monetaria podía no ser suficiente para relanzar una economía. Hay un concepto muy keynesiano, que es discutible que Keynes realmente lo defendiera así, que es la llamada trampa de liquidez, es decir, la idea de que la política monetaria puede fracasar por no conseguir bajar los tipos de interés y relanzar la economía. Por lo tanto, los keynesianos de la época de Friedman, no Keynes. Keynes muere joven en 1946, es decir, cuando Friedman era todavía un economista desconocido que acababa de salir de la oficina de estadística en la Segunda Guerra Mundial. Pero los discípulos keynesianos posteriores insisten mucho en la política fiscal discrecional, es decir, manejar los déficits presupuestarios en función de la coyuntura económica. Friedman, en cambio, que como digo, creía en la política monetaria, era mucho más escéptico con respecto a esto. Sin embargo, como usted mencionaba, no solo digamos, podemos recordarle por la cuestión de la teoría monetaria, sino también por plantear soluciones de mercado a problemas de política pública, ¿no? Todos conocemos la famosa obra, yo siempre soy horrible para los nombres, no sé si es Free to Choose bueno, él tiene dos obras de divulgación, son Capitalismo y Libertad, y tú seguramente te refieres a Libertad de Elegir, Exacto. que es la serie que fue un libro ligado a una serie de televisión, tenía 10 episodios o así. Pues ahí me gustaría preguntarle, aparte del cheque escolar en educación, que quizás por lo que también más se le conozca, ¿qué otros temas de política pública cree usted que han sido importantes en la historia académica del autor? Muchos, y no solo económicos, pero en general su idea es de típica visión de un liberal de desconfianza del Estado con respecto a muchas de sus actuaciones. Por ejemplo, en general, la idea de que el Estado puede estabilizar la economía, decía Friedman. Cuidado, que hay razones para pensar que la política del Estado puede ser desestabilizadora. Lo mismo en lo que se refiere a comercio exterior, defendía el comercio libre, regulación. En esta serie que tú dices hay una escena muy famosa donde aparece Friedman, que era un tipo muy bajito, por cierto, aparece junto a una serie de pilas de libros
que recogían la regulación de cada año, ¿no? Y se ve al pobre Friedman allí junto a unas pilas de libros crecientes, indicando cómo la regulación del Estado había ido aumentando. Pero luego además hay cosas no estrictamente económicas. Menos conocido es, por ejemplo, el papel que desempeñó Friedman en la abolición del servicio militar en los Estados Unidos. El presidente Nixon lo nombró, seguramente sabiendo cuáles eran sus ideas, lo nombró miembro de este comité, y él defendió abiertamente la idea de que, salvo en circunstancias muy especiales, es decir, una movilización en una guerra o algo así, no tenía sentido que se obligara a la gente a ir al servicio militar. Por tanto, intervino en muchas cosas, ¿no? Este sería ese aspecto que él decía que no era el principal de su vida, pero en el que fue influyente también. Claro, Friedman es fundador, digamos, porque esto casi siempre sucede así, ¿no? Digamos, ponemos el nombre de las escuelas un poco para hacer una suerte de compartimentación, ¿no? De ideas, autores. Entonces a Friedman se le coloca como el fundador de lo que se ha venido a llamar la Escuela de Chicago. Me gustaría saber qué otros discípulos de Friedman podríamos encuadrar en esta escuela, y en general en qué coinciden, ¿no? todos ellos. Bueno, el término de Escuela de Chicago es un término que hay que tratar con mucho cuidado, porque seguramente no hay una escuela de Chicago, hay varias escuelas de Chicago. Es verdad que la persona más relevante o más conocida al menos es Milton Friedman, pero Friedman lo que tiene es los dos enfoques, como he dicho antes, el enfoque del estudio de la microeconomía y los mercados y el estudio de la teoría monetaria. Pero junto a esto, en Chicago hay toda una escuela que se orienta a cuestiones como regulación. Tenemos aquí, estoy hablando de su colega y amigo, George Stigler. Tenemos una escuela de Chicago del análisis económico del derecho y de defensa de la competencia. Es decir, Richard Posner es profesor en Chicago. Ronald Coase es profesor en Chicago y fue colega con Milton Friedman, y tocaron temas bastante diferentes. Y si vamos ya al tema de Friedman, digamos los sucesores de Friedman, estoy pensando en la teoría de las expectativas racionales y Robert Lucas, por ejemplo, ahí estos autores se apartan bastante del mensaje de Friedman. El mensaje de Friedman es el dinero importa, la política monetaria importa. Bueno, la teoría de las expectativas racionales es bastante más escéptica con respecto a esto. Por lo tanto, la escuela de Chicago es un término muy vago que influye cosas muy diferentes. ¿Tienen puntos en común? Yo diría que sí. Uno de ellos, lo hemos mencionado antes, es la idea de solidez teórica junto a contrastación empírica, claramente. Y el otro, su visión liberal, es decir, desconfianza hacia el Estado, y esto lo tenemos en los reguladores, lo tenemos en Stigler, lo tenemos en Coase y el análisis económico del derecho, lo tenemos los monetaristas, etcétera, etcétera. Por tanto, esa idea de la Escuela de Chicago como grupo de economistas liberales que estudian cosas muy diferentes, probablemente sea la mejor forma de caracterizarla. Y como usted decía, Milton Friedman le consideramos un liberal. Sin embargo, me resulta curioso saber cuál ha sido luego la relación entre Milton Friedman y, por ejemplo, los economistas de la escuela austríaca, ¿no? ¿Usted cree que se sienten de alguna forma, beben de ideas de Milton Friedman, se retroalimentan? ¿Ha habido, digamos, matizaciones a cosas que ha dicho Friedman y viceversa? ¿Cómo sería esa relación? Bueno, vamos a ver. Yo no creo que Friedman le haya prestado mucha importancia a la Escuela de Chicago por las cosas que he leído. Te puedo poner un ejemplo en el que sí él comenta, es el debate que hay sobre la crisis de 1929 y la gran recesión de los años 30. Como digo, Friedman estudió a fondo. La tesis austríaca, que es básicamente que la crisis se produce por una política monetaria
excesivamente expansiva, que genera una distorsión en la duración de los procesos de producción. Friedman la negó. Él dice que estudiando la política monetaria de los años 20 no encuentra realmente elementos que confirmen esa teoría. Pero esta es una cosa muy puntual, ¿no? Yo creo que, supongo que es lo que a ti te interesa, en este debate sobre Escuela de Chicago, austriacos, la idea de buscar diferencias ha ido más por el lado de los austriacos, ¿no?, que por el lado de la gente de Chicago. Yo creo que la idea que tendría Friedman y todos estos economistas es que los austriacos hacen aportaciones a la teoría económica dentro del corpus general, ¿no? Un corpus que empieza en el último tercio del siglo XIX en Austria con Menger. Hay un personaje importante ahí que no es ni austriaco ni americano, que es Wicksell, el gran economista sueco, que de alguna manera influye a los dos. Y la idea es un poco que lo que importa es el corpus general y las aportaciones que cada uno va haciendo para un mejor conocimiento de la realidad económica. Yo, por lo que veo en los austriacos, hay también diferentes versiones. Hay gente que plantea una versión de separación radical, pero hay otros que no. Y estoy pensando en Hayek, por ejemplo. Hayek lo dice muy claramente, ¿no?, cuando habla de los precedentes. Hayek se siente integrado en ese corpus de la teoría económica en el que desempeñaría un papel importante, como antes he dicho, Wicksell, pero también la teoría microeconómica post-marshalliana, por ejemplo, Hicks. Hayek considera que Valor y Capital de Hicks, que es una obra de los años 30, que es la obra de referencia de microeconomía de la época, no es contradictoria con la escuela austriaca, de modo que esto depende de cómo se considere, pero en el caso de Friedman no creo que este fuera un problema que le preocupara mucho. Antes de hablar de su relación con algunos gobiernos, sí me gustaría, porque si bien ha comentado, ¿no?, que se le conoce principalmente, como ya hemos dicho varias veces, por sus aportaciones en teoría monetaria, también ha dicho que ha hecho grandes contribuciones en microeconomía, ¿no?, sobre todo en todo lo que tiene que ver con oferta, demanda y precio. No sé si ahí podría ahondar un poco más en cuáles cree que son las aportaciones más interesantes, o quizá... Bueno, vamos a ver, hay quien considera que el mejor libro de Friedman es su libro sobre la función de consumo. Tiene implicaciones macro, pero lo que hace Friedman aquí es estudiar una idea básica del pensamiento keynesiano sobre la estabilidad de la función de consumo. Keynes pensaba que el consumo es una función de la renta. Por lo tanto, si variaba la renta, esto es un enfoque muy típico de Keynes, al producirse variaciones de renta se producían variaciones en el nivel de consumo que podían acentuar la inestabilidad. Lo que dice Friedman es no, lo que ocurre aquí es que la renta no depende, perdón, el consumo no depende de la renta de cada año, sino de la renta permanente, es decir, que aquello que consideramos que es nuestra renta, lo cual da mucha más estabilidad a la función de consumo, ¿no? Pero aparte de esto, él tiene una serie de aportaciones teóricas importantes. Su artículo, por ejemplo, sobre el análisis de la curva de demanda es relevante. Y hay cuestiones curiosas, que te citaré un caso de aplicación que se ha citado muchas veces, ¿no? Es el argumento, cuando Ronald Coase presenta en un famosísimo seminario en la Universidad de Chicago sus argumentos sobre lo que luego se llamará el teorema de Coase, que él nunca lo planteó, pero Stigler sí. Cuenta Stigler que el que empieza encabezando la discusión en contra de Coase es Friedman. Dice Stigler, Friedman como siempre fue el que más habló. Y al final
Friedman acaba reconociendo que Coase tenía razón, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, asume esto. Y podríamos citar, ¿no?, otros ejemplos de problemas concretos en los cuales él, observando la realidad, acaba aceptando ideas con las que tenía dudas. Otro ejemplo es el tema del overbooking. El overbooking, que en Estados Unidos tiene un sistema diferente del nuestro, básicamente es un sistema de subastar quién se queda en tierra, ¿no? Y cuando le plantean esto a Friedman, dice, no, algo falla, dice, las compañías aéreas esto lo tenían que haber sabido, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, Friedman escribe que no, que estaba equivocado, que tenía razón, que aquel mercado funciona, ¿no? Por tanto, hay muchos casos de este tipo en los que si algo caracteriza a Friedman es que no tiene una postura a priori, es siempre analizar lo que está pasando, ver los efectos y a partir de ahí tomar la decisión. Y como le decía, la última parte de la entrevista me gustaría dedicarla a hablar de la relación de Friedman con diversos gobiernos, ¿no? Si bien él asesoró a gobiernos como el de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, también se le ha relacionado, ¿no?, por una serie de conferencias y unas cuestiones relacionadas con su viaje a Chile, ¿no?, con el gobierno de Pinochet. Entonces me gustaría si nos pudiese contar cuál ha sido esa relación de Friedman con esos diferentes gobiernos. Bueno, vamos a ver. A Friedman, efectivamente, como bien has dicho, siempre se le ha criticado por ir a Chile, ¿no? La influencia de Friedman en Chile es de dos tipos. Una, a través de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, que posteriormente desempeñan cargos en el gobierno de Chile en la dictadura de Pinochet. Y la segunda es un viaje que el propio Friedman hace a Chile, se entrevista con Pinochet y da sus opiniones, ¿no? En esto él siempre comentaba lo siguiente. Dice, todo el mundo habla de mi viaje a Chile, nadie habla de mi viaje a China. Dice, también me invitaron a China. Dice, y les aseguro que yo al gobierno de China le dije exactamente lo mismo que al gobierno de Chile. Le dije, liberalice usted las cosas, ¿no? El caso de Pinochet, lo sorprendente todavía hoy, pasados tantos años, es por qué un general que se convierte en dictador empieza a aplicar políticas económicas liberales. Esto es rarísimo en la historia, ¿no? Un general, y en España tenemos la experiencia de uno, bien conocido, lo que hace cuando llega al poder normalmente es piensa que un país funciona como el cuartel. Oiga, si la gente es decente y no roba y se hace estas cosas y hace las cosas como le ordenan, pues todo funcionará bien. Esta es la mentalidad habitual en estos casos. Y esto choca con la aplicación de decir, no, mire usted, esto no es como el cuartel, deje usted que la gente haga las cosas a su manera. Y sin embargo, en Chile hay un curioso proceso ahí por el cual se convence al general de que deje actuar al mercado y el proceso tiene éxito, sin duda, ¿no? Pero yo creo que esto es una rara avis en la historia. Hombre, luego hay ya cuestiones mucho más técnicas posteriores a Friedman, sobre, por ejemplo, el tema del manejo del tipo de cambio, lo que se llamó la tablita, las devaluaciones paulatinas. Este es un tema muy técnico en el que Friedman personalmente no creo que no entra. Y esa misma impronta que usted dice que podemos ver, por ejemplo, en el gobierno chileno, también la podemos ver en los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Ya sé que ahí había una tendencia mucho más liberalizadora, ¿no?, y mucho más abierta a esas ideas y entiendo que por eso precisamente recurren a él, ¿no? Pero ¿usted cree que ahí hay un impacto, digamos, real? Que eso es algo Sí, que a los bueno, liberales nos interesa mucho, ¿no?, que nuestras ideas lleguen sí, finalmente. sí. Pero claro, yo creo que es un impacto que se había ido creando antes, a lo largo de los años. Es decir,
hay que entender cuál es la figura o el papel que desempeña Milton Friedman antes. Estoy pensando a partir de la década de 1960. Durante mucho tiempo Friedman es una especie de francotirador exótico en un mundo absolutamente dominado por los discípulos de Keynes. Insisto, no por Keynes, sino por los discípulos de Keynes. Y es un outsider del sistema que va manteniendo estas cosas. Pero las ideas van calando, van entrando y cuando a raíz de la crisis, sobre todo de 1973, del problema de la financiación antes de la guerra del Vietnam, etcétera, etcétera, los modelos keynesianos simples no funcionan, la gente vuelve a esta gente que está planteando otras cosas y le dice, bueno, mire usted, lo importante aquí es que el gobierno tenga reglas. Por ejemplo, una de las aportaciones teóricas de Friedman es la defensa de las reglas frente a la discrecionalidad, ¿no? Establece que usted reglas, o su idea, que es también muy influyente, sobre los problemas que plantea la llamada curva de Phillips, es decir, el trade-off entre desempleo e inflación, ¿no? Que a corto plazo, pues un gobierno puede elevar el nivel de empleo, pero a costa de perder estabilidad de precios, o viceversa, puede controlar la inflación, pero a costa de perder empleo. Bueno, lo que plantea Friedman es, mire, esto es a corto plazo, a largo plazo no, esto no funciona así, hay otras variables, y esto va sentando las bases de una economía o de unos políticos que renuncian a cosas que hoy nos parecen razonables, pero entonces estaban muy en boga. Renuncian, por ejemplo, a la política de rentas. Renuncian a determinadas normas regulatorias. En el caso de Gran Bretaña, se intenta reducir el papel de los sindicatos, que, visto desde hoy, nos parece increíble el poder que llegaron a tener en la Gran Bretaña de la época. Luego, era un tipo prestigioso, es un señor, pues, al que se le lleva, se le presenta, se le enseña, etc. Pero yo creo que la gran obra de Friedman es anterior, es haber sentado las bases de que se podía hacer una política económica diferente de la que se había impuesto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Keynes, que era un tipo de frases brillantes, criticando a Ricardo, al que le tenía bastante manía, dijo algo así como las ideas de Ricardo se impusieron en Inglaterra como la Santa Inquisición se había impuesto en España, ¿no? Bueno, podríamos aplicarle lo mismo, ¿no? Aquí las ideas que se imponen de una forma absolutamente dominante son las keynesianas. Y esto yo por mi edad también puedo contarlo. Cuando yo estudio economía en España, a final de la década de los 60 y principios de los 70, esto era absolutamente keynesiano. Yo soy de los economistas que en un momento dado, básicamente, me voy a Estados Unidos a partir de 1974, de alguna manera descubro otras cosas y otro enfoque y voy cambiando. Bueno, esto le pasa a mucha gente. Y yo creo que el papel de Friedman en este cambio de mentalidad, no solo de los políticos, sino de buena parte de la profesión de los economistas, es muy importante. Pues profesor, ha sido un lujo escucharle. La verdad es que esto, como le decía al principio of the record, ¿no? Entre otras cosas lo hago para aprender y para pasarlo bien, y sin duda lo hemos cumplido. Así que le agradezco muchísimo su tiempo, que nos haya contado de forma tan agradable y tan fácil el papel de Milton Friedman. Y de verdad, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Pues un abrazo, Irune, ha sido un placer estar contigo.